Dicen que el gran arte nace del dolor, que las mejores canciones se escriben después de tener un corazón roto. En Fleetwood Mac tenemos el ejemplo perfecto. En una cama, abrazados, presentando su nuevo álbum, Rumors. Rumores, exactamente lo que el mundo decía e inventaba sobre ellos. Porque detrás de la portada había una auténtica guerra. John y Christine McVie divorciados. Lindsey Buckingham y Stevie Nicks recién separados, peleados a muerte. Es decir, dos parejas rotas obligados a trabajar y construir música juntos. Y en la cama abrazándose justamente los demás. Como si esto fuera una batalla campal de todos contra todos. Fleetwood Mac es viajar a la era de los hippies, de la marihuana, de la cocaína, de excesos inigualables. A un punto en el que Stevie Nicks llegó a tener un hoyo en la nariz conectando ambas fosas nasales, con el cual si llega a consumir solamente una vez más ese polvo blanco, muere. Fleetwood Mac es la historia del caos perfecto convertido en arte. Abortos, infidelidades entre ellos mismos, tener que ver cómo tu mejor amigo duerme con tu esposa, rehabilitaciones, recaídas. Canciones que hoy se siguen escuchando millones y millones de veces. Un drama absolutamente interminable. Te doy la bienvenida a la crónica musical de Fleetwood Mac. Los inicios se dividen en dos países, en dos continentes, Estados Unidos e Inglaterra. En California se encontraban Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, amigos de la escuela quienes formaban una banda local, la actividad que era de moda a finales de los años 60. El sueño de todos los adolescentes, ser hippies, fumar marihuana, dejarse el pelo largo, crear su grupo musical, vivir juntos, perseguir el sueño de ser un rockstar. Del otro lado del charco, en Inglaterra, llegaba a las primeras listas de ventas de discos un álbum titulado Fleetwood Mac, el primero de una banda de blues, llamada así por juntar los apellidos de dos de los miembros, el baterista Mick Fleetwood, el bajista John McVie. A pesar de que ellos eran los que le daban el nombre a la banda, el líder era el guitarrista Peter Green, a quien se le consideraba un talentoso de la música, apodado The Green God. Había tocado junto a Eric Clapton, fue guitarrista de Rod Stewart y él quiso apoderarse de Fleetwood Mac. Tal es así que en la portada del primer álbum está escrito Peter Green's Fleetwood Mac, como si el grupo fuera de él. Su sonido para esos momentos era muy bluesero. Compusieron canciones que no necesariamente fueron muy famosas tocadas por ellos, pero sí en Carlos Santana, como por ejemplo Black Magic Woman. Got a black magic woman. Peter Green hacía que Fleetwood Mac vendiera discos rápidamente. Se hicieron famosos a nivel Inglaterra. Pudieron recorrer la isla entera en giras y, como ya es costumbre en estas épocas, las drogas. En específico, el LSD. Green empezó a consumir los ácidos a todas horas. Se perdía en sus viajes introspectivos y cada que regresaba tenía ideas nuevas, cada vez peores. Decía no entender el sistema económico. Se sentía culpable de ganar dinero por hacer música. Así que le proponía a los demás donar todo lo que ellos generaran. Al poco tiempo se le detectó esquizofrenia y mejor lo terminaron despidiendo. Lo mismito que pasó con otro de los guitarristas. Habían regresado de un viaje por Múnich, Alemania, cambiados por el excesivo consumo de LSD. Así que Fleetwood Mac, a pesar de tener éxito en cuanto a ventas, tenía cambios constantes en sus miembros. Entraban y salían distintos guitarristas, distintos cantantes, los únicos que permanecían los fundadores, Fleetwood y McVie. Empezaban a cambiar este giro de solo tocar blues a convertirlo un poco más en pop rock o simplemente rock. Necesitaban de un tecladista y John McVie, quien se acababa de casar, propuso incluir dentro de la banda a su esposa Christine. Volvemos a California, donde el sueño de ser rockstar de Buckingham y Nicks se esfumaba poco a poco. Se hicieron novios, se fueron a vivir juntos y formaban su propio grupo, titulándolo con el apellido de los dos, Buckingham Nicks. Él apostaba en que su talento tocando los llevaría al éxito musical. Ella tenía una voz privilegiada, pero como optaron por alejarse de sus familias y vivir juntos, tenían que generar dinero. Así que ella fue la sacrificada. Se dedicó a limpiar casas, a fungir como camarera mientras él preparaba su primer disco. Mick Fleetwood se había casado con Jenny Boyd, hermana de Patty, esposa de George Harrison. Así que tenía contacto directo con los Beatles porque él era su concuño. Buscó firmar con la disquera de ellos, con Apple Records, aunque volvían a tener problemas y la banda parecía llegar a su fin.
porque mientras lograron viajar a Estados Unidos y tener su primer gira, un nuevo guitarrista se escapó del hotel para internarse en un grupo religioso y despedirse de la música. Justo en esta misma gira, Fleetwood se dio cuenta que su esposa le había sido infiel con el otro de los guitarristas. Obviamente lo despidió de inmediato, cayó en una depresión y canceló todo el tour. Los promotores y managers, sabiendo que no podían cancelar por un tema de infidelidades, prefirieron fingir que Fleetwood Mac seguía. Contrató músicos que se parecieran a ellos, con el pelo largo, con las patillas características de esa época, con la barba, con los mismos atuendos y así terminar la gira. Obviamente los miembros reales se dieron cuenta de que había un Fleetwood Mac falso. Demandaron a todos los involucrados y tras tocar fondo, tras pasar esta depresión y tras tantos cambios de integrantes, reformularían por completo la banda. Dejaron el Reino Unido, se mudaron a California y es justo aquí donde se interlaza la historia con la pareja de la que ya hemos hablado. Mientras ella seguía trabajando limpiando casas, su novio llegó con un álbum preparado listo para ser grabado. Una disquera local apostó en ellos, lanzando en 1973 el único disco de toda la banda, titulado Buckingham Nicks, el cual tenía bastantes buenos temas, un soft rock muy californiano, parecido a Eagles, America, Crosby, Stills and Nash, pero fue un fracaso comercial, muy pocas ventas y entonces despedidos. Fleetwood Mac ya solo tenía 3 integrantes, el baterista deprimido porque le pusieron el cuerno Fleetwood y los 2 esposos McVie, John el bajista y Christine la tecladista que a veces cantaba. Les faltaba la guitarra y la voz principal. Se acercaron a un estudio en California preguntando si alguno de ellos sabía de algún guitarrista. El productor de ese estudio le habló de Lindsey Buckingham, le enseñó una de sus canciones. Le pidió contactarlo, hablar con él, invitarlo a la banda. Obviamente aceptó, era su oportunidad de oro, solamente que puso una condición. No podía abandonar a Stevie, su novia. No podía dejar atrás a la mujer que sacrificó todo por él, quien trabajó para que pudieran sobrevivir, para que pudiera seguir haciendo música. Así que su condición fue esa. Solamente entraría a Fleetwood Mac si su novia también lo haría. Called me up, said, Lindsey, would you like to join Fleetwood Mac? Very much out of the blue. And of course, my response was, well, if you take me, you'll have to take my girlfriend too. And they did. And they did. Well, I think they consulted with Christine McVie if she was okay with another girl, and she was. Se incorporaban al grupo un 1 de enero de 1975 y entonces sí, empieza lo que todos conocemos como el verdadero Fleetwood Mac. Los 5 integrantes estrella, 2 novios, 2 esposos y el baterista deprimido, divorciado. A los 6 meses lanzaron su primer álbum, al cual le titularon como se llamaba la banda, Fleetwood Mac, mismo que desde sus primeras semanas, éxito total, llegando hasta el número 1 en Estados Unidos, el 2 en Canadá, el 3 en Australia. Un álbum global en el cual definieron su estilo. Al ser un soft rock, un pop rock o lo que a mí me gusta considerarlo, un rock muy fino. Guitarras y solos no tan excesivos, teclados, baterías, bajos, todos los instrumentos normales sin caer en el metal o en el rock progresivo que estaba de moda. Compusieron canciones tanto los novios californianos como la tecladista americana, 3 cantantes líderes en la banda. Rhiannon, el nombre de uno de los éxitos, pasó a ser el alter ego de Nicks, porque dice ella, se transformaba dentro de los escenarios, se disfrazaba como bruja, bailaba de una forma que hasta miedo daba, pero no era ella, era el personaje de Rhiannon. Christine McVie, enamorada de su esposo, le cantaba este tema romántico, movido, popero. Y el éxito número 1 del disco, Landslide, un tema que le compone Stevie a Lindsey, que hoy se ha vuelto a posicionar como una de las canciones más famosas en todo el mundo. Can I sail through the changing ocean? Describía dentro de esa canción su miedo a todo lo que podría venir. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. Y así como rápido llegó el éxito, la cima, el convertirse en lo que tanto soñaron, se desplomó todo igual de rápido.
Una gira por todo el mundo, millones de discos vendidos, millones de dólares, y llegan, como en casi todas las bandas de esos momentos, los excesos, las peleas, los rompimientos. Stevie adicta a la cocaína, tremendamente adicta a tal nivel que se le formó un hoyo dentro de la nariz, en el cual ya no tenía divididas las fosas nasales. Los demás también consumían con frecuencia el polvo blanco, aunque ellos eran más de alcohol. Se empezaron a tomar muy en serio lo de ser rockstars, los egos, la fama, los excesos, y como veían que habían cientos de miles de fans dispuestos a hacer lo que ellos quisieran, llegaban las infidelidades que provocaban el rompimiento de las dos parejas. Christine y John McVie divorciándose. Lindsey y Stevie Nicks cortaban, se peleaban, no se podían ni voltear a ver a los ojos. Y Fleetwood había perdonado a su esposa, se volvió a casar con ella y la volvió a encontrar con otro hombre. Ahora con uno de sus mejores amigos, así que a todos se les desmoronaban sus relaciones. Pero como eran una banda y como había tanto éxito, decidieron tomar todo el tormento interno y transformarlo en música. Volverían al estudio, volverían a escribir y a tocar. Además de todo lo que pasaba internamente, la prensa también inventaba. Se rumoreaba que Christine tenía una enfermedad terminal y que la ahora expareja americana eran los verdaderos padres de los hijos de Fleetwood. Una cantidad de sinsentidos, y justo por esto fue que decidieron titularle así a su siguiente álbum, Rumors. Había una gran expectativa por cómo le iría su álbum después del exitazo que fue el primero. Dicen por ahí que para los artistas el tener el corazón roto o el estar atravesando por una crisis es joya. Se transforma en la mejor composición posible. Dicen que el gran arte nace del dolor porque todo eso es Rumors. Es la combinación de rompimiento, fama, drogas, presión y dolor. Se terminó convirtiendo en uno de los 10 discos más vendidos de todos los tiempos. Es un auténtico ícono de la música. Es influencia para muchísimos artistas, un sonido fino, único, que ha trascendido por muchos años, que hoy sigue siendo fuertísimo, pero sobre todo es un retrato de lo que vivían cada uno de los integrantes, a lo que hoy se le conoce como una tiradera. Componían todos letras que buscaban herir a su expareja, en específico Lindsey y Stevie. El disco arranca con Second Hand News, la cual es escrita por él para hacerle entender a ella que solamente era su segunda opción, el plato de su segunda mesa, y que tenía bastantes amantes. A lo que ella le respondía con la más famosa de todas. El tema Dreams, que se puso muy de moda últimamente por una persona que andaba en patineta tomando jugo de arándano. La letra le dice a él que recuerde lo que él tenía, lo que él perdió. Lo acusaba de insensible, de que jugó con ella. Y la siguiente réplica, Never Going Back Again. Él le decía que había estado ya bajo ese camino una y otra vez y ahora no volvería. Finalmente ponemos pausa a esta pelea entre ellos dos para irnos con Christine, quien se componía a ella misma una canción de aliento, de superación tras su divorcio con el bajista. Y en la quinta canción del álbum es donde todo tronó. Llega Go Your Own Way. Hubo una frase en específico que provocó el caos dentro de la banda, a tal grado que ella pidió salirse de Fleetwood Mac o bien que quitaran la canción del disco. Esa frase se podría traducir a que ella empacó para dejarlo, y shacking up se podría interpretar como ir cambiando de cama en cama, obviamente con otros hombres, es decir, que lo abandonó para irse con infinidad de personas. Esto la hizo enfurecer, aunque al final la convencieron de que se quedara la versión. Y lo peor de todo, lo que hace aún mejor el Rumors, es que no solamente tendrían que ver cómo les cantaban esas letras hirientes, sino que también participar en ellas. Por ejemplo, aquí ella tenía que cantar durante los coros.
Más y más historias dentro de este mismo álbum, como Gold Dust Woman, compuesta por Stevie Nicks, dirigida a ella misma, en el que hablaba de su consumo de cocaína, en cómo se perdió y cómo cambió por la fama. Christine, después de divorciarse, empezó a salir con el ingeniero de iluminación de la banda, así que le compuso un tema romántico a pesar de que su ex esposo tuviera que escuchar cómo le cantaba a él. Y para mí la cereza en el pastel, Silver Springs, un tema que no se incluyó en la versión final de Rumors, que salió tiempo después, pero se grabó ahí mismo. Esta canción de Stevie para su ex Lindsay. Cuenta ella ir pasando por un barrio hermoso llamado Silver Springs y ella pensó que ahí podría estar con Lindsay si no se separaban. Así que la canción empieza diciendo: tú pudiste ser mi Silver Springs. Y al final del tema le dice que jamás la podría olvidar, que él tenía un hechizo que el tiempo solo le cobraría porque ella siempre lo amó. El álbum entero dura solamente 39 minutos y me parece que es como una película o un libro, en el que te deja a tu imaginación el pensar cómo eran las grabaciones, cómo es que se daban las peleas entre ellos, con qué sentimiento y coraje se cantaban uno a otro las canciones, mientras consumían cocaína todo el tiempo, mientras estaban alcoholizados, mientras se hacía uno de los álbumes más emblemáticos de todos los tiempos. Y justamente esos rumores que se tenían de la banda antes de salir a la luz, ahora se exponenciaban, a lo que ellos respondieron siendo irónicos. Se decía que ahora todos se acostaban con todos, que se habían intercambiado las parejas. Pues justamente eso hicieron. Se tomaron una foto que fue incluida como la portada de la revista Rolling Stones, en la que salían en la cama todos intercambiando a sus parejas, o bueno, exparejas. Si antes del Rumors ya eran famosos, ya eran rockstars, ya eran adictos, ahora todo a la 10ª potencia. Más dinero, más fama, más conciertos, más premios, más adicciones, más noviazgos. Stevie, siendo considerada una de las mujeres más guapas en toda la industria musical o hasta en Hollywood, empezaba a relacionarse con artistas de élite. Por ejemplo, Don Henley, el líder de los Eagles. Y en 1979, para sorpresa de ambos, quedaron embarazados. Y ella, sin avisarle, abortó. I got pregnant and it was like, why? I have an IUD. I am totally protected. I have a great gynecologist. How come this has happened? So you took all the precautions. Yes, and I'm like, this can't be happening. Fleetwood Mac is 3 years in and it's big. And we're going into our 3rd album. It was like, oh no, 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 no. It would have destroyed Fleetwood Mac. La banda se había transformado en un tema de escándalos, de ser más farándula y chisme que música. Por lo que Lindsey Buckingham prefirió dejar de un lado los noviazgos, la pelea con su ex, sus adicciones, para enfocarse en hacer música. Tenía un estilo característico para tocar la guitarra, solamente con los dedos, y como él había grabado todo con una Gibson Les Paul, se volvía muy pesado. El sonido, dice él, era muy ronco, por lo que se mandó a hacer una guitarra única, combinando el sonido entre acústico y eléctrico y a veces hasta de banjo. Rejuntó a la banda para grabar su siguiente disco, Tusk. Él quería hacer un álbum doble, es decir, de muchas canciones, 2 discos en uno. Pero como Warner Studios no quiso grabar eso, entonces ellos decidieron romper su acuerdo y crear su propio estudio, para lanzar así el álbum más costoso en toda la historia, al menos hasta ese momento. Para los críticos de la música, el Tusk es una joya. Para los fans de la banda, también lo es. Para la percepción general no fue tan exitoso. Superar lo hecho por Rumors era verdaderamente imposible. Aunque si entro en opiniones personales, no tiene desperdicio alguno todo este álbum. Las peleas seguían y después de la gira promocional de este disco decidieron poner en pausa Fleetwood Mac, enfocarse en sus carreras como solistas. A Lindsay lo llegaron a invitar a participar en We Are the World junto a Michael Jackson. Stevie tuvo más relaciones de noviazgo, ahora con otro miembro de los Eagles, Joe Walsh. But she says you were the love of her life and probably still are. She's special. Did you guys ever write together? She helped me do the Confessor album. No. Ya a mediados de los 80s, tanto exceso les traía consecuencias gigantescas a casi todos. Mick Fleetwood en bancarrota. John McVie con convulsiones constantes por la mezcla en su cuerpo de cocaína y alcohol. Stevie Nicks fue internada para rehabilitarse por su consumo de la cocaína, ya que el hoyo que se le formó en la nariz se había convertido tan peligroso
que si inhalaba solo una vez más podría morir. Christine, siendo la más normalita, les pedía reunirse para lanzar un álbum más. Todos accedieron y el propio Lindsey destinó un proyecto personal a la banda, Tango in the Night. Él estaba trabajando en ese álbum para lanzarlo en solitario, aunque sabía que si lo compartía con los demás sería más fácil conseguir el éxito. Y aunque no tocó los niveles de popularidad de Rumours, en el Tango in the Night tienen sin duda los temas más icónicos de todo Fleetwood Mac. Y aunque estuvieran ya rehabilitados, fuera de excesos, esto no significaba que no habría conflicto. Decían los demás miembros que Lindsey se había convertido en un líder excesivo, sintiéndose el jefe, que era demasiado perfeccionista y les hacía hasta memorizarse coreografías. Hacía que a pesar de que volvían a tocar el número 1 de Estados Unidos, se volvía a separar el grupo. Para situarnos en el tiempo, estamos en 1987. Y desde ese momento hasta la fecha, a la banda completa, a los 5 miembros oficiales, solo se les volvió a ver juntos en contadas ocasiones. La primera en 1993. Bill Clinton, el gobernador de Arkansas, decidió postularse a la presidencia de los Estados Unidos y en su campaña presidencial tomó Don't Stop como la canción de esperanza. Y cuando ganó en el baile inaugural del mandato, logró reunirlos a todos para presentar el inicio de su cuatrienio. Su siguiente reunión en 1997, cuando Rumours cumplió 2 décadas desde que se estrenó. Lanzaron The Dance, una serie de conciertos en los que tocarían sus temas más emblemáticos, donde se les veía mucho más desgastados físicamente, aunque intactos musicalmente hablando. Y justo aquí se dio uno de los momentos más emblemáticos de todo Fleetwood Mac. Decidieron tocar la oculta canción Silver Springs, y al momento de cantar la parte final en la que Stevie le dice a Lindsey que nunca lo podrá olvidar ni dejar de amar, se voltean a ver una y otra vez, dando a entender que a pesar de que transcurrieron ya 20 años desde que se separaron, la relación aún no moría. Y fue justo en este momento el que inspiró a una novelista a escribir Daisy Jones and the Six. Cuenta ella que cuando era chica estaba viendo el concierto y al encontrar cómo se volteaban a ver Lindsey y Stevie, se puso a investigar sobre ellos. Creó un libro inspirado en la relación entre ellos dos en la banda de Fleetwood Mac. Y ahora Amazon Prime la ha lanzado como una miniserie, la cual me parece espectacular. Si te genera intriga el imaginar cómo se grabó el Rumours, las peleas, sus adicciones y demás, te la recomiendo ampliamente. Incluso la propia Stevie llegó a tuitear que Daisy Jones and the Six le recordó a sus mejores y sus peores momentos, siendo Daisy la principal, un claro reflejo de lo que fue ella en su juventud. Y es que Stevie Nicks se convirtió en parte de la cultura pop americana. Fue sumamente exitosa como solista. Fue nombrada por la revista Rolling Stone como la segunda mejor cantante de rock de todos los tiempos. Sus vestimentas son parte de su esencia, son inspiración. Artistas del calibre de Harry Styles o Taylor Swift hablan constantemente de la influencia que ella ha tenido en su música. Apodada La Bruja por esos trajes, por esos bailes. La tienda donde compraba esas telas se volvió famosísima, a tal grado que en una de las mejores canciones de Fleetwood Mac la incluía. So I'm back to the velvet underground. El tema Gypsy, hippie, y es que así se le conoce a ella, la reina de los hippies, The Gypsy Queen. Ha seguido tocando una gira muy famosa con Billy Joel. Ha vuelto a verse en el escenario con su expareja Lindsey Buckingham. Ella dijo que nunca lo superaría, que solamente cuando él tuviera hijos podría dejarlo de ver con esos ojos de deseo. Lindsey se convirtió en padre y ella nunca más ha querido responder esa pregunta, si es que ya logró superar ese romance o no. Pero cuando se les ve en el escenario, esa química, esa chispa, nos puede hacer entender que no. Y es que ella decidió entregar su vida a la música. Abortó el hijo que iba a tener con Don Henley. Una amiga suya perdió la vida durante el parto. Intentó cuidar de sus hijos y no pudo. Y cuando se le cuestionó sobre el no ser madre, ella dijo que tal vez su misión no era ser mamá o esposa. Tal vez su misión era escribir canciones para hacer sentir mejor a las mamás y a las esposas.
Hoy Mick Fleetwood se dedica a descansar en sus múltiples casas, viviendo entre Londres y en Hawái, siendo hasta la fecha, a pesar de su edad, un hippie más, con su mítica colita en el pelo, con sus camisas de colores, con su puerco como mascota, grabando constantemente TikToks. Un poco de lo mismo es lo que ha hecho Lindsey Buckingham, quien ha ido explicando cómo tocar sus canciones más famosas, como por ejemplo Never Going Back Again, una de las canciones que se ha vuelto tendencia por su complejidad porque no logran tocarla a la perfección. So we're going to start with Never Going Back Again. Y así pasa sus días, sigue con el pelo esponjado a un lado de su hija, reaccionando a sus mejores momentos como lo que es, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Siempre se especuló que podrían volver aunque fueran viejos, aunque estuvieran fuera de ritmo. Se creía que en algún momento Fleetwood Mac regresaría a los escenarios. Ellos nunca negaron la posibilidad. Ellos siempre se mantuvieron expectantes de recibir oferta de una gira grande, una mundial. Hasta que en 2022 Christine McVie fallecía a sus 79 años. Nunca se informó exactamente la razón de su muerte. Solamente se le hizo saber al público que la legendaria tecladista con una voz única, creadora de muchas de las canciones más importantes de toda la banda, había fallecido. A partir de ese momento, todos los demás se han negado a regresar en conjunto. Sin Christine ya no hay Fleetwood Mac. Lo que sí se ha dado es honrar su memoria. Cada que Stevie Nicks tiene concierto, le dedica Landslide a ella, a su amiga. Proyectan imágenes de ellas dos juntas y cuenta Stevie que no puede voltear a ver hacia atrás, porque se rompería, porque no podría continuar cantando. But she's not gone. She's with me a lot. You feel her And presence. I feel her presence all the time. I especially feel her presence on stage. She's here. What's that? It's her. It's a little bit of her. Ashes. Así que podríamos decir que oficialmente se terminó esta legendaria banda, la cual obviamente se ha popularizado por tanto caos, por tanto rompimiento y cambio de miembros y de noviazgos y de relaciones, por sus letras o su música, porque muchos consideran el Rumours ser un álbum perfecto, porque a todos nos da este sentimiento de intriga, de cómo pudieron hacer tal nivel de arte viviendo tal nivel de crisis. Me parece que ellos son un auténtico símbolo de lo que es ser un rockstar a finales de los 60s e inicios de los 70s. Por los looks, por ser hippies, por el exceso en sus consumos, por sus conflictos. Hoy, por lo populares que se han vuelto en redes sociales. Muchos han conocido Fleetwood Mac por el TikTok de la patineta o bien porque en diferentes lapsos sus temas se han convertido en trending topic. Y estoy seguro que si de esos TikToks te has pasado a escuchar o a entender un poco de lo que fueron, quedas atrapado, se te hace un vicio. Tanto el querer saber más sobre cómo eran, así como también escucharlos. Porque me parece que Fleetwood Mac es la combinación perfecta entre buena música, buenas letras, buenísima historia. A mí me pasó justo eso. Los conocía, sabía de algunos de sus canciones y de unos años para acá se han vuelto una de mis 2 o 3 bandas favoritas. Se han convertido durante meses enteros mi obsesión. Rumours posiblemente es mi álbum favorito de todos los tiempos. He visto Daisy Jones and the Six completa 2 veces. He visto infinidad de entrevistas de ellos en YouTube, conciertos completos. He comprado sus discos en vinilos. Es más, una de las razones por las que aperturé este canal fue justamente para investigar más y para contar la historia de esta banda, que me parece de lo mejor que se ha hecho, combinando lo mejor de Inglaterra con Estados Unidos. Leyendas todos, dentro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Una música que a pesar de que son ya más de 50 años desde que empezaron, siguen estando vigentes y lo seguirán estando. Porque al ver y escuchar Fleetwood Mac, confirmo la teoría o la hipótesis que comúnmente se dice y con la que abrimos esta crónica. El gran arte nace del dolor. El corazón roto es la fórmula perfecta para escribir grandes canciones. Esta fue la crónica completa por la vida de John, Christine, Stevie, Lindsey, Mick en su carrera por Fleetwood Mac.